Bueno, bienvenidos todos a esta nueva charla para la comunidad de Fundacionados. Hoy la licenciada Sofía García Domínguez y el licenciado Fernando Castiglione, ambos psicólogos de ADOS y que también están trabajando en el Casa Cuna, en el Hospital Pedro de Elizalde, nos van a hacer una presentación sobre mitos y verdades en torno al suicidio en la adolescencia. Y nos está acompañando ahí también Julio Buquier, el director, cofundador de ADOS. Así que bueno, si quieren vamos arrancando y vamos administrando el tiempo para si hay preguntas y eso. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Dejamos un espacio de preguntas para el final de la presentación, pero de todas maneras la idea era generar un espacio de intercambio y de debate, así que a medida que vayamos presentando vamos dando lugar también al intercambio, pero sí, si hay dudas puntuales o preguntas, mejor para el final. Bueno, comparto pantalla. Yo veo, a ver si puedo. Bueno, un poco primero queríamos comentar con Fer, mi compañero, por qué elegimos el tema bueno, que titulamos Mitos y verdades en torno al suicidio en la adolescencia. Primero porque pensamos que es un tema de gran relevancia en relación, bueno, a la salud mental, y es un tema que está asociado a muchos mitos, porque está atravesado también por muchos prejuicios y por estigma. Muchas veces también es un tema tabú del cual no se habla o se silencia, y es una problemática que no afecta a un sector socioeconómico en particular, ni tampoco queda reducido a un espacio privado, sino que es un fenómeno transversal que atraviesa a toda la comunidad. Es un fenómeno complejo, por el cual requiere de un abordaje integral, articulado y comunitario. Y bueno, queríamos explicar un poco nos hacíamos esta pregunta, ¿no? De qué sabemos en relación a las conductas suicidas, y también el por qué elegimos la problemática para esta charla es porque más allá de nuestro recorrido, perdón, en el ámbito público, también está escrito en relación al tema de que en los últimos años ha habido un importante aumento de las consultas de jóvenes y adolescentes que ingresan a los servicios de salud, eh, y estas consultas están vinculadas a intentos de suicidio y a conductas autolesivas. Entonces, para entender un poco de qué son las conductas suicidas, estas conductas abarcan un amplio espectro que van desde la ideación suicida, la obtención de los métodos para elaborar ese acto, la ideación de un plan, pero lo importante de todo esto es poder evaluar el riesgo que conllevan, más allá de la intencionalidad, y todas estas conductas no se asocian de manera lineal y consecutiva. Eh, por eso, bueno, también requieren de esto, como decía, ¿no? De un abordaje y una evaluación por un equipo interdisciplinario. Y bueno, hablando un poco de la desregulación emocional que sufren muchas personas, el concepto de desregulación emocional se refiere a la dificultad para gestionar las emociones que muchas personas tienen, con lo cual muchas veces responden de una manera poco adecuada al contexto, y esto le generan muchas dificultades interpersonales, y a veces la conducta suicida se ve como una manera de afrontar estos problemas, como de una resolución de problemas, por decirlo de alguna manera, pero a fin de evitar o de escapar de las emociones negativas que pueden estar atravesando las personas. Buenas tardes. Bueno, agradezco la oportunidad de participar de este encuentro. La idea es hablar un poco de los diferentes conceptos que se utilizan, que capaz comúnmente se pueden superponer y se pueden prestar a confusiones. Cada una de ellas tiene una diferencia en cómo lo vive la persona y a la vez uno como profesional qué medida puede tomar. Y creo que también
después de llegar a servir a la comunidad, poder irla diferenciando, ya sean los cuidadores como también en el colegio. La idea del concepto de ideas de muerte es cuando el individuo expresa el deseo de morir, ¿no? Que se puede expresar a través de distintas formas, como puede ser, bueno, así no vale la pena vivir, ojalá me agarre un infarto, no sé, quisiera no levantarme más, que implica cierto grado de riesgo, eh, que habría que poner en contexto cada vez que el individuo lo dice. Sabemos que muchas veces capaz es una señal de alarma que se prende en los colegios y ya se activa un montón de protocolos, pero bueno, es un primer indicio a tener en cuenta. Luego está la ideación suicida, que no es lo mismo que las ideas de muerte, que es el pensamiento o la ideación que tiene ese individuo de ser agente de su propia muerte, que ya se traduciría en me quiero matar, ¿no? Y ese me quiero matar depende de la severidad según la especificidad de ese plan, si hay o no plan, la elaboración del mismo y el grado de intención. A nosotros como profesionales nos sirve mucho medirlo de acuerdo a la frecuencia y la intensidad, ¿no? Si es algo más esporádico, de acuerdo a un evento, o es algo que permanece en el tiempo y si cede o no a la contención verbal. Eso también es un indicio para nosotros. Y luego está el intento de suicidio, que ya es la acción autoinfligida, que es generarse un daño potencialmente letal. Y en relación a la epidemiología, este es un poco lo que contaba Sofi, y es el motivo de nuestro interés. También es algo que surge de mucha inquietud por parte de distintos actores de la comunidad en relación al suicidio. Y también es un interés en materia de política de Estado. Sin ir más lejos, hay una ley que se dictó en el 2021, que es la Ley de Prevención del Suicidio, que bueno, después en otra diapositiva hablaremos, ya que bueno, es la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. Ha aumentado la tasa de suicidio en un 60% en los últimos 50 años. En una cuestión de género se dice que las mujeres son quienes cometen más intentos, mientras los varones lo consumen en mayor medida. Lo que nosotros vamos planteando a lo largo de la presentación son lineamientos, son generalidades, ¿no? Después está el caso por caso. Y los jóvenes son el grupo de mayor riesgo. Me parece que es importante remarcar eh, que el proceso adolescente involucra ciertos actos que, bueno, que la ideación de muerte, ideación suicida puede ser una vía de escape, pero bueno, es un proceso de progresiva autonomía, es el segundo tiempo de la sexualidad, el deshacimiento, digamos, de la imagen de nuestros padres. Implica un montón de procesos bueno, que son importantes tener en cuenta porque estas ideaciones muchas veces son como una forma de solución. Bueno, y ahora pasamos a la parte quizás más interactiva, que es la que decíamos, que vamos a ir mencionando algunas frases que son muy conocidas, y la idea es que si quieren pueden abrir micrófonos y si no, escribir por el chat, y si no, bueno, no, lo vamos haciendo nosotros. Pero bueno, vamos a mencionar frases y después decimos a ver si es mito o verdad, y justificando por qué no. Bueno, y el primero es esto, que dice, el que él o la que dice o amenaza con que se va a matar, no lo hace. ¿Alguien se anima a escribir o a decir algo que piensa? ¿Es real eso de que el que amenaza con el suicidio no lo hace? ¿O Pasa a la siguiente. Falso. Y acá está la justificación, que se ha demostrado que la mayoría de las personas que cometen un suicidio tuvieron un intento anterior, o sea, un intento de suicidio, dieron algún aviso o comunicaron sus intenciones, por lo cual no se debe minimizar estas advertencias que tienen las personas y es necesario intervenir oportunamente para poder prevenir. Es decir, cuando la persona lo comunica, no hay que tomarlo a chiste o minimizarlo, sino que hay que poder pedir ayuda de los profesionales
brindando, bueno, un espacio obviamente de confianza, donde la persona no se sienta juzgada y, bueno, se pueda trabajar en relación a lo que le está pasando. Paso a la siguiente. Esta es muy parecida y bueno, como que si ya sabemos lo otro, creo que esta se puede deducir, que es el suicidio sucede sin advertencias, con lo cual, bueno, obviamente es falso, por esto que decía de que, bueno, a menudo las personas dan amplias indicaciones de que lo van a cometer, muchas veces se lo pueden comentar a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares, a veces la escuela sirve, como decía Fer, como el lugar donde los chicos, los adolescentes, bueno, que es lo que estamos, nosotros lo enfocamos más el suicidio en adolescentes, ¿no? Entonces, muchas veces lo comentan en las escuelas o en las instituciones en las cuales están incluidos, como puede ser una iglesia, un club, eh, cualquier institución, digamos, en la que estén insertos, y incluso está escrito que dos tercios de las personas que cometen suicidios habían comunicado sus intenciones. Bueno, pasamos a la siguiente, que dice, la mejor forma de detectar si las personas tienen pensamientos suicidas es preguntándolo. No sé si alguno o alguna se anima a ponerlo en el chat, capaz. Buenas noches. ¿Puedo contestar oralmente? Sí, obvio. Que esa es verdadera, porque por ahí se cree que preguntando se induce, pero en realidad eso da lugar a que la persona pueda hablar. Incluso se recomienda que si la persona contesta que sí, el paso siguiente sería preguntar si ya pensó un método, porque cuanto más planificado lo tenga, más grave, es decir, está más próximo a concretarlo o a intentarlo. Tal cual. Tal cual lo que dice Valentina. La mejor forma, bueno, ahí vamos a ir a la siguiente, es preguntándolo. Justamente hay veces que por parte de los profesionales hay ciertos temores al momento de preguntar, pero es una puerta de entrada, digamos, al sufrimiento que debe estar pasando ese adolescente. Y si uno no está advertido, capaz él mismo se puede ir de la consulta sin haberlo contado. Me parece que es también un modo de que esos adolescentes sepan que hay alguien que los está escuchando, y eso genera mucho alivio en los chicos o en las chicas. Se produce un alivio inmediato al saber que hay una mirada y una escucha atrás de ellos. Y muchas veces también poner en palabras ciertas emociones hace que se eviten los actos, ¿no? Muchas veces cuando capaz uno no pone en palabras lo que le sucede, tiende a ir más al acto, más teniendo en cuenta a los adolescentes que tienden a ser más impulsivos. Vamos con la siguiente. Un poco en relación parecido a lo que decía Valentina, ¿no? Hablar con una persona sobre sus intenciones de matarse incrementa el peligro. Hay un poco de spoiler en relación al anterior. Es falso, ¿no? Es necesario hablar con ellos, con ellas, y el peligro es que permanezcan ocultas. eh, ya, como decía anteriormente, capaz el hecho de no indagar lo suficiente eh, puede ser que se nos escape. eh, y muchas veces lo que también hay que preguntarse es cómo es el modo de preguntarlo, ¿no? Ya sea como profesional o también como cuidador, porque depende de la respuesta que haga ese cuidador en relación a la respuesta del adolescente, puede ser un predictor a que no nos cuente, ¿no? Vamos a la siguiente. Y bueno, justamente como el primer paso para la prevención es poder hablarlo, y como todo espacio de confianza se logra gradualmente y paulatinamente, eh, entonces muchas veces ante la respuesta del adolescente no hay que tomar una postura enjuiciadora ni crítica, porque
eso posiblemente haga que el adolescente no nos cuente por sentirse criticado en cierto punto. Una pregunta. eh, Uno hablar con algunos pacientes adolescentes, ¿hay alguna manera de decir, elegir a quién le voy a preguntar esto o con quién voy a hablar sobre el tema? Porque obviamente uno no lo va a hacer con todo, digo, pero hay algunas características que sugieren como un camino o algo que oriente, y bueno, acá está pasando algo que es importante, y ahí preguntar o no hay una definición de cuáles son las características previas, porque por ahí uno no puede preguntarle a todos, pero por ahí tiene algunas personas que uno podría como detectar que están en riesgo y ahí hacer las preguntas, ¿no? Claro, claro. Sí, seguramente cada profesional capaz tenga su modo. Es verdad que no a todo adolescente se le pregunta. Habría que indagar un poco en lo que son los factores de riesgo, que es una de las diapositivas que viene más adelante, que aumenta las chances de que se genere esa conducta desadaptativa, y nos sirve a nosotros como profesionales medio como una guía, una orientación, que, bueno, ahora un poquito más adelante lo vamos a contar, pero hace que estemos más alertas. Ahora ya en breve lo decimos. Sí, también adecuando, digamos, la entrevista, si es una entrevista por guardia, depende por qué consulta, o si es una entrevista por consultorio donde uno ya conoce al paciente, es como que depende del caso a caso. Él o la que se suicida está atravesando una depresión. ¿Esto es un mito o es verdad? Esta es un poco capciosa, porque en parte puede ser verdadera, pero también es falsa. Es decir, no necesariamente una persona que se suicida está atravesando un episodio depresivo, eh, muchas veces sí, pero también esta conducta, digamos, está asociada a otros trastornos mentales, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, o a comportamientos destructivos y agresivos, y muchas veces también eh, no hubo ningún trastorno mental evidente en la persona que consumó el acto. Así que por eso la pusimos porque era como un poco confusa. Después la que sigue es, las personas que se suicidan tienen toda la intención de morir. ¿Alguien Es, fa- quiere arriesgar? ¿Cómo? es falso, porque en realidad la persona lo que quiere es terminar con ese sufrimiento y no encuentra otra alternativa posible en ese cierto aislamiento que termina quedando. Ujú. Bien, exacto, sí, es falso, porque generalmente las personas que cometen este acto o que tienen la ideación suicida tienen mucha ambivalencia con respecto al acto. No siempre tienen esta intención irrevocable y plenamente consciente, como decías, perdón, no sé tu nombre, sino que a veces lo ven como una manera errónea, ¿no? Pero de solucionar los problemas o quizás de poder terminar con tanto sufrimiento, pero es importante esto, de que muchas veces son ambivalentes, entonces por eso es que es importante intervenir de manera temprana. Bueno, esta es, creo que es un mito muy conocido, que dice que la mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio se ha superado. ¿Qué piensan? Es un poco difícil esa pregunta, creo, ese mito. Bueno, es Por- falso, Perdón. perdón. ¿Qué? O sea, eso va a decir que es falso justamente porque esa mejoría es, en todo caso, aparente o externa. O sea, la persona parece estar tranquila en el sentido de que ya tomó la decisión. Bien, sí, es falso, incluso es, digamos, después de que la persona recibe el alta hospitalaria, supongamos por un intento de suicidio, el tiempo después de que recibe el alta, sobre todo el primer tiempo, es donde está en mayor riesgo. Incluso cuando la persona está en el hospital,
después de haber cometido el acto o de estar en una crisis, continúa en riesgo y es por eso es que necesitan acompañamiento y que también luego de recibir el alta requieren de un seguimiento por un equipo profesional de manera exhaustiva e incluso digamos, la Organización Mundial de la Salud propone que el seguimiento sea por mínimo 2 años. Pero bueno, esto depende de caso a caso, de cómo evoluciona el paciente, pero sí. Una pregunta, ¿el riesgo es mayor en el que hizo un intento de suicidio y no lo concretó? ¿Tiene más riesgo de volver a intentarlo que los demás o no? Perdón, que los demás, que personas que no hayan... No dijeron nada que yo, pero si una persona intenta hacer un intento de suicidio está en más riesgo que el resto de la población, digamos, en volver a intentarlo. O Frecuente, sea, digo, no sé si necesariamente, pero sí es un factor de riesgo que una persona haya cometido un suicidio, perdón, cometido un intento de suicidio, sí es un factor de riesgo para volver a cometer otro. sí, 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 yo pensaba eso, sí, te acuerdo. exacto. Y un poco agregando a lo que decía Sofía, después de cada crisis nosotros como profesionales damos algunas pautas de alarma y de cuidado, de que, bueno, si el adolescente está bajo tratamiento farmacológico, que no esté al alcance de ellos, que sea brindado por un adulto, no sé, los objetos cortopunzantes que no estén al alcance de ese adolescente y que esté a la vista, digamos, también de un adulto responsable. Bueno, la próxima es en relación a si el suicidio no se puede prevenir. No sé qué opinan ustedes. Hay diversas opiniones al respecto. Si quiere, Sofi, vamos a la siguiente. Bueno, hoy justo, Fer, vos mencionaste algo que tenía Sí. relación con esto. Mm, sí, sí, tal cual. Es en relación a la Ley Nacional 27130, Ley de Prevención del Suicidio, dictada en el 2021, que bueno, como toda ley, surge a partir de ciertos hechos, digamos, de tratar de legislar o regular algo que ya viene pasando, ¿no? Algunos dicen que las leyes vienen después, no es algo que viene antes de los hechos. Y el propósito es que, bueno, haya un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, como contaba Sofía, donde intervenga psicólogo, psiquiatra, trabajador social, para lograr cierta sensibilidad de la población, tratar de comunicar sobre esta problemática, que bueno, años atrás no estaba tan al tanto la población, que haya desarrollo de servicios asistenciales y capacitación de recursos humanos, que indagando un poco acerca de la ley, refiere que haya capacitación no solo en el ámbito, digamos, hospitalario, sino también en el ámbito escolar, en el ámbito penitenciario, en ámbitos de encierro. Así que es algo general hacia toda toda la población y que haya la creación de redes de apoyo de la sociedad civil. Hay una perspectiva también más comunitaria donde que las vías de acceso, digamos, de esa problemática no recaigan en la institución hospitalaria o en un centro, sino que pueda ser a través de un club, como contaba Sofi, o puede ser una institución religiosa, que bueno, uno puede ya tomar nota y tomar alguna medida al respecto. Eh, ¿Quiénes harían las capacitaciones? Bueno, se supondría que sería una política del Ministerio de Salud que haría esas capacitaciones. Por ejemplo, en los últimos años hay bastantes cursos a nivel nacional que uno puede hacer de forma virtual en relación al suicidio, que está dirigido hacia profesionales de salud, pero también está dirigido a profesionales licenciados de la educación. No es algo privativo, digamos, de psicólogos psiquiatras. Sé que pueden acceder también pediatras. eh, Eso en los últimos años ha habido cursos, digamos, virtuales.
Bueno, y un poco lo que estaba diciendo en conocer los factores de riesgo. Que bueno, el factor de riesgo es un indicador que nos dice que hay mayor posibilidades o probabilidades, no, de nada. Probabilidades de, obviamente no es algo unívoco, no es porque haya alguno de estos criterios significa que el adolescente se pueda ya tener algún intento, pero bueno, hay un poco más de posibilidades de, sumado a las señales de alerta que, bueno, va a contar Sofi, que es un poco respondiendo a la pregunta de Julio, de cuándo preguntamos y también, bueno, el cómo. Bueno, la muerte o diagnóstico de una enfermedad de alguien cercano, ese es un factor de riesgo, muchas veces cuando capaz el paciente ya está inestable y se le suma el fallecimiento de un familiar cercano, es algo a tener en cuenta. Situaciones de, bueno, abuso sexual infantil y maltrato, eso es bastante frecuente. Situaciones de aborto, ¿no? Más teniendo en cuenta la atención de población adolescente. El conflicto intrafamiliar o con sus pares, bueno, eso es algo que es muy frecuente, digamos, en el ámbito, lo que sucede en el ámbito del hogar, donde, bueno, muchas veces ese padecimiento tratan de solucionarlo de este modo. Después, en relación a ambiente invalidante en el hogar, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde el ambiente puede ser ya sea los cuidadores, como puede ser un profesional de la salud, de educación, es bastante amplio cómo el ambiente puede ser invalidante. A veces sin intención, ¿no? Luego, historial familiar con trastorno de salud mental, eso es un factor a tener en cuenta. El fracaso escolar y el bullying. Bueno, como decía anteriormente, el proceso adolescente involucra la socialización con pares y muchas veces donde hay episodios de bullying o aislamiento, eso genera más chances de las situaciones de aislamiento social. Eso también lo tenemos en cuenta porque bueno, es un momento de una etapa del ciclo vital donde bueno, se generan los lazos y la importancia que tienen en los adolescentes. Luego los estigmas y barreras en el acceso a la salud, más teniendo en cuenta capaz la población trans, donde bueno, sabemos que hay una barrera física y a la vez ideológica que muchas veces hace que no accedan. Y intento de suicidio previo, un poco la respuesta de Sofía. Y la idea es la eliminación de todo tipo de estigmas, es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Y bueno, vamos con la siguiente. Yo creo que estos datos son muy importantes para que los Sí. médicos de adolescentes y pediatras tengan presente todos estos factores, porque por ahí pasan como algo normal, digamos, que sucede en la vida de cualquier ser humano, pero Mm, cuando yo preguntaba precisamente a quién iba destinada la pregunta, me parece mm, que ese es un buen catálogo de situaciones, como un decálogo que uno tendría que tenerlo presente, cosa que nosotros no lo tenemos tan presente. Pero sería bueno que lo pensemos, que cuando aparece algún paciente con estas características, ahí por ahí puede llegar a preguntar de una manera muy adecuada sobre la posibilidad de que pueda suicidarse. Por lo menos pensarlo, digamos, ¿no? Esta es la respuesta a la pregunta que yo había hecho, me parece fundamental, porque realmente creo que uno a veces pasan demasiado rápido y uno no tiene tiempo, pero teniendo estas pautas, uno sabe que si pasa esto, si tuvieron bullying, si fracaso escolar, todo eso tiene que despertar en el médico de adolescentes y en el pediatra el alerta de decir, bueno, por ahí no, pero por ahí puede ser, ¿no? Me parece muy importante, Sofía, sí. y Sí, diagnóstico, ¿no? nosotros, algunos profesionales tienen capaz algún método de entrevista más estructurado, otros semiestructurado, pero bueno, por lo menos tener el radar estos parámetros que capaz cuando hacemos la entrevista le decimos, bueno, ¿cómo te va en el cole? Y capaz nos focalizamos más que nada en el rendimiento cognitivo y dejamos de lado capaz lo que es en relación a la socialización, la importancia que tiene, bueno, y muchos de estos Y otra cosa que no apartados. hace falta ser psicólogo ni psiquiatra, Claro. siendo un buen clínico, digamos, teniendo presente esto, lo puede pensar. Después hará la derivación a quien corresponda o no, pero Mm, me parece que este es el dato para la cotidianidad de los pediatras y todo, que con el apuro que hay en atender a un paciente, mm. de repente pasan de largo. Y de repente uno no se fija en esto. Y estos son los datos que yo creo que habría que recalcar, ¿no? Que los médicos adolescentes, los pediatras, tendrían que tener, y no solamente ellos, sino por ahí de alguna manera el resto de la sociedad.
los maestros, en fin, cuando surja alguna cosa de estas, estar atentos a ver si realmente puede llegar a suceder esto. Perdón, adelante. Sí, sí, en el hospital está aceitado la comunicación con el servicio de adolescencia, donde, bueno, capaz ven algunos de estos factores y bueno, está la comunicación permanente de poder hacer una interconsulta. Bueno, la siguiente es en relación al ambiente invalidante, que como decía anteriormente, capaz ese ambiente puede ser los maestros, pueden ser los cuidadores, podemos ser nosotros terapeutas, pediatras, en relación a responder de forma inapropiada a experiencias privadas. Y en experiencias privadas nos referimos a pensamientos o emociones que tenga ese adolescente, y responder de forma inapropiada muchas veces puede ser sin querer, no significa que sea a propósito, como por ejemplo cuando, no sé, un adolescente nos cuenta cómo se siente y le decimos, ah, pero eso es una pavada, ¿cómo te vas a sentir así por eso? O, no sé, por ejemplo, los varones no lloran, o capaz, no sé, viene un adolescente, nos cuenta que se siente mal por cierta cuestión, se ve angustiado, uno no le da respuesta. Y después cuando ese adolescente se corta, ahí el cuidador suele prestarle más atención. Eso es una forma inapropiada porque, bueno, tiene cierto aprendizaje de que un modo de ser visto es a través de los cortes. Entonces, la idea es tratar de validar las emociones, pensamientos o acciones que tenga el adolescente, comunicándole que son comprensibles y tienen un sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, entiendo que estés triste porque, no sé, terminaste una relación porque se quiere importante para vos, en vez de decirle, ah, bueno, pero un clavo saca otro clavo, no sé, un ejemplo, ¿no? Porque el resultado de esto es que, bueno, tiene sentido sentirse triste, ¿no? Ahora justamente viene la película Intensamente que habla un poco de eso. Pero bueno, lo que puede a veces generar este ambiente invalidante es la autoinvalidación, ¿no? Que capaz la persona pueda suprimir emociones o escalar. Suprimir en el sentido de, bueno, no tiene sentido ponerse triste. O, bueno, los varones no lloran. Entonces, eso lo suprimo. O en la escalada, ¿no? Como el caso de... Ah, es una pregunta. ¿Cómo puede ser el abordaje en adolescentes si consulta por un motivo y se encuentran como hallazgo cortes superficiales? Ah, muy bien. Bueno, yo lo que trabajaría sería en relación a generar una interconsulta. Capaz si uno lo ve en primera plana esa situación, consultarle si ese episodio es algo que lo hace con frecuencia, qué propósito tiene, si es una cuestión más de regular sus emociones o es una intención franca de matarse. Ahí capaz hablaría con el adulto cuidador. Todo esto dependiendo en dónde los encuentre esta situación, ¿no? Capaz en un hospital, bueno, en una clínica uno te puede decir, bueno, hablo con el cuidador porque en general uno levanta el secreto profesional cuando está en riesgo, y ahí evaluar el riesgo, que es un capítulo aparte. Pero si uno tiene al alcance un profesional, una guardia, siempre es importante para que lo evalúe, ¿no? Si es un pediatra que está en ámbito ambulatorio, puede bajar eh, a ese adolescente a guardia, lo evalúa y de acuerdo al criterio de impulsividad, capacidad de recibir ayuda, desesperanza, cómo son esos adultos responsables, se toma una decisión y ahí se determinará si se sigue por ambulatorio o, claro, tal cual. Un poco Alejandra dice de ayudarlos a gestionarlos y no desestimarlas, tal cual. Em, Poder lograr ese registro emocional hace bueno, tenga un sentido y que después a futuro le pueda emplear el método más eficaz, digamos, para resolverlas y no ser tomado en cuenta uno como un manipulador o como un exagerado, que muchas veces el ambiente lo suele decir, ¿no? Como, ah, este me está manipulando o es un exagerado. Y todas estas cuestiones que a veces uno hace sin querer puede generar problemáticas
a futuro. Y bueno, muchas veces ser validante es capaz con la escucha, con la mirada, capaz cuando alguien le está contando al adolescente una problemática a un cuidador, no estar con el celular y escuchar de refilón, sino bueno, estar realmente presente en ese momento. Y bueno, preguntarle de qué modo le puede ser útil. Eh, ¿Cómo crees que te ayude? ¿Crees que te escuche? ¿Crees que, no sé, vayamos a pasear? Bueno, tratar de escuchar la singularidad de esa persona. Sí, que muchas veces escuchamos que es muy común también de parte de los papás o de los mayores como ver los problemas como algo medio insignificante y como que se minimiza, ¿no? Y quizás para ese adolescente es un momento re importante, no sé, la socialización y quizás pelearse con un amigo es re importante. Entonces, no minimizarlo, poder escucharlos y, bueno, darle lugar a la expresión de las emociones, ¿no? Bueno, y un poco de la mano de lo que hoy Fer venía hablando, de los factores de riesgo, hablamos también de lo que son señales de alarma que tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo son que la persona puede estar escuchando voces. Muchas veces escuchamos en pacientes que dicen, escucho una voz que me dice que lastime a mi familia o que me lastime a mí o que haga tal cosa, o quizás piensan que lastimándose van a dejar de escuchar esa voz. Entonces, bueno, eso sería como una señal de alarma a tener en cuenta. Bueno, que haya ideación suicida, que la hayan manifestado, o por ejemplo que la persona tenga un plan concreto, ¿no? Como que ya haya pensado de qué manera lo va a llevar a cabo, también sería como algo para encender esa alarma. Notar que la persona está atravesando muchos cambios de humor, donde presenta mucha irritabilidad o enojo de manera exacerbada, de manera reiterada, también frente a situaciones donde quizás la persona solía responder de otra manera que presenta esta irritabilidad. Después, por ejemplo, es muy común escuchar vivencias de desesperanza, donde las personas refieren que no le encuentran sentido a nada, que no tienen planes, no tienen proyectos a futuro, sino como que están estancados. También puede haber, por ejemplo, mucho aislamiento social, donde el adolescente empieza a perder esos vínculos que son tan importantes, vínculos ya sea con su familia o con sus amigos. Eh, Algo que puede suceder también son episodios autolesivos previos, que eso también vamos a hablar en relación a un mito, eh, que bueno, hay mayor gravedad cuanto más letal haya sido el método que haya elegido la persona y también cuanto más cercano haya sido a la consulta. Es decir, no es lo mismo una persona que se lesionó y consulta a la guardia que la persona que se lesionó hace 2 años y después quizás llega a un espacio de psicoterapia. Después también personas que presentan dificultades en el sueño y en la alimentación, y también cuando se muestran muy impulsivas, donde no tienen mucho control de su cuerpo, es decir, como que se encuentran en agitación motora. Y después, un poco lo que ya Fer había mencionado en relación a historial de bullying, que es muy común hoy en día escuchar en las escuelas o bueno, en los espacios en los que circulan los adolescentes, el abuso de sustancias, que por ahí no se habla mucho, pero también es una señal de alarma. Eh, Después, bueno, enfermedades, que Fer también lo había mencionado, y un historial de traumas, donde también es muy común escuchar, como por ejemplo el abuso sexual. Un poco agregando lo que decía Sofi, de que bueno, que nosotros como profesionales siempre medimos la respuesta de ese adolescente ante nuestra intervención, ¿no? Como decía ella, la cuestión de la desesperanza, bueno, es un predictor. Eh, esa capacidad, digamos, de pedir ayuda y demás, si vemos que no está, también es otra señal de alerta. Bien. Y después, ya yendo como
más a lo positivo, ¿no? Hablamos de factores protectores, que son los recursos que tienen las personas, la sociedad, bueno, los recursos ambientales, que ayudan a que la persona pueda enfrentar de manera más efectiva ciertos eventos estresantes. Y aumentan la probabilidad de, bueno, de que desarrollen conductas para un desarrollo saludable, dentro de las cuales encontramos, puede ser espacios de espiritualidad o de religiosidad que sean propias de esa persona, el apoyo psicosocial, que lo que entendemos por apoyo psicosocial es poder favorecer que el niño o el adolescente esté incluido y que continúe presenciando, digamos, los ámbitos significativos para él, como la escuela, bueno, clubes, instituciones religiosas, deportes, si es que le gustaba hacer previo a un intento, por ejemplo, que él pueda reinsertarse y que pueda continuar con estos vínculos importantes. Después, tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico en el caso de que se requiera, habilidad para resolución de problemas y actividades diarias con significado. Que bueno, una frase que solemos decir mucho en psicología es que la persona pueda tener una vida que valga la pena ser vivida. Y bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Con actividades que la persona disfrute y que le generen placer y que bueno, y que le gusten. Bueno, y otro de los mitos es en relación a si la tendencia al suicidio es hereditaria. No sé qué opinan. Es falso, porque en realidad puede influir la historia familiar, o sea, necesariamente en una historia familiar, pero no por una carga genética. Lo que sí puede llegar a tener una carga genética, pero no siendo lo único, es en el caso de la depresión, que tiene más factores igual. Bien, bien. Valentina estudió para el encuentro de hoy. Muy bien. Vamos al siguiente. La tendencia al suicidio es hereditaria, eso es falso. No todo se lo puede relacionar con la herencia. Los estudios son limitados. Sin embargo, es algo que nosotros como profesionales tenemos en cuenta. El historial familiar de suicidio es un factor de riesgo. Nosotros cuando hacemos la anamnesis y preguntamos sobre antecedentes heredofamiliares, hay algunos trastornos que hay más chances, pero no significa que si uno tiene un familiar que tenga tal trastorno, nosotros lo vamos a tener. Siempre hay un componente biológico y un componente ambiental, ¿no? Lo que dicen algunas teorías es que tiene que haber los dos componentes. Y un poco en relación, Fer, a lo que hablabas hoy más al principio, Mm, de que el suicidio es algo multicausal, es decir, no hay solo un factor biológico o un factor social, sino que está atravesado por muchas causas mm, culturales, sociales, económicas, etcétera. tal cual. Sí, sí, hay muchas dimensiones dentro. La siguiente es si las autolesiones en adolescentes preceden a los intentos de suicidio. O sea, si las autolesiones están antes a los intentos de suicidio. Sin ir más lejos, creo que este es el último mito que vamos a trabajar. Vamos a la siguiente. Es falso. Las autolesiones adolescentes preceden a los intentos de suicidio. Es falso, ya que, bueno, los cortes o autolesiones es una conducta frecuente en adolescentes. No necesariamente implica un riesgo suicida. Es decir, hay varios intentos de suicidio que no hay una autolesión previa y no toda autolesión significa que va a haber un intento de suicidio. Sin embargo, no es algo a ser minimizado y poder dar cuenta de este sufrimiento muchas veces disminuye el riesgo de suicidio. Eh, bueno, eso, más que nada de las autolesiones. Es una forma, como decía Sofi, de autorregular la emoción. A la siguiente, la siguiente.
la función de la conducta autolesiva sin intención suicida, comúnmente como un modo para regular las emociones, ya que, bueno, anteriormente capaz no pudo registrar esas emociones, poder tolerarlas, ¿no? Poder surfear esa ola. Aprendió que el modo es a través de los cortes, capaz viéndolo de otro marco teórico, puede ser esta cuestión de lo que uno no pone en palabras, muchas veces lo termina actuando, ya sea porque, bueno, no encuentra un medio para poder comunicarlo, y muchas veces puede ser una institución escolar, puede ser unos profesionales de salud, puede ser, no sé, algún referente de algún club o una institución religiosa, eh, puede generarle mucho alivio. Y bueno, tanto la investigación clínica como la empírica sugiere que estas conductas surgen como una forma de evitar ciertas emociones y a la vez escapar también de ciertos contextos donde capaz es fuente de sufrimiento. Ya puede ser el colegio o puede ser en casa, muchas veces. Bueno, y acá pusimos con Sofi el apartado de preguntas, comentarios, en relación a lo que hayamos hablado, ¿no? Como dato, yo diría curioso, yo introduje la palabra Groenlandia y no fue al azar. Si ustedes buscan cuál es el lugar que más suicidios tiene, Groenlandia está primero. Y después vienen los países fríos, Suecia, toda la parte de Europa, y supongo que los factores ambientales ahí deben jugar algún papel importante. No sé cómo se demuestra, pero estadísticamente los lugares en donde las pocas horas de luz, la soledad, el frío, etcétera, influyen en algunas cosas que posiblemente tengan que ver con la dificultad en tener algunas actividades, como decían ustedes, que sean como atractivas. Y así que yo creo que, por eso, si bien cuando dije lo de Groenlandia, de hecho, ¿y este qué le pasa? Yo lo traje precisamente porque estuve leyendo y efectivamente es el país que más suicidios tiene en el mundo, ¿no? Así que no sé si hay algún estudio hecho sobre... Estadístico sí hay. El número de suicidios es muy alto en esos países y las razones, no sé, uno las puede interpretar más que por factores biológicos, por factores emocionales, supongo, no lo sé. Bueno, yo me acuerdo que cuando preparamos para el examen de residencia, en estudio a nivel nacional, sé que el sur había mucho índice, y justo yo roté por el Bolsón, y había mucho índice de depresión y suicidio, porque nada, el clima muy frío, las personas se solían aislar y recluir en las casas, y no había mucho espacio de socialización, relación con pares, como otros factores que aumentan las posibilidades de, ¿no? Esto de lo ambiental. Sí, quizás la pandemia instaló la virtualidad como una manera también de vincularse, eh, que bueno, puede ayudar en ese sentido a las personas a conectarse, pero sabemos también que genera otros problemas, y que no es lo mismo la virtualidad también que el contacto cara a cara, ¿no? Pero sí, yo coincido con lo que decía Fer, que tiene que ver seguramente con el aislamiento, ¿no? Y porque, bueno, por ser un clima frío, uno ya en invierno se suele quedar más en la casa y socializa un poco menos, así que probablemente esté vinculado a eso. Bueno, la pandemia también aumentó mucho a partir de la pandemia, los motivos de consulta, autolesiones, ideación suicida. Sí, sí, lo vemos también con, bueno, chicos que dejaron de ir a la escuela, y también, bueno, pasar más tiempo en casa, eh, que, bueno, terminan quizás donde un espacio donde lo veían seguro, donde era el momento de interacción con pares, donde quizás tienen a alguien en quien confiar lo que les sucede, se cortó un poco, o bueno, del todo por mucho tiempo. Entonces, bueno, termina quizás, una problemática donde se venía llevando de alguna manera,
bueno, quizás termina de una manera un poco peor o bueno, con algunas dificultades que terminan quizás con ideación suicida o con algún intento. Ahí hicieron una pregunta, Sofía, el chat, no sé si es Susana. Fue un Ahí lo veo. comentario, Andrea. Ahí creo que era un adolescente con Sí. autolesiones y un discurso de terminar su vida. Es un riesgo de suicidio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué opinas, Sofía? Bueno, como decíamos, que hayan autolesiones no quiere decir que sí o sí haya un riesgo suicida, pero donde la persona ya manifiesta deseos de terminar con su vida, sí, por lo menos es una señal de alarma como para consultar con un profesional de la salud. eh, sí, 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 sí. Termina con su vida, la desesperanza son como factores bastante a tener en cuenta. Y cuando son autolesiones es bastante amplio, ¿no? Comúnmente puede ser una gilet, pero también puede ser eh, lesionarse con las uñas, capaz con algo que tengan en la muñeca. Muchas veces no son visibles. Sabemos que lo hacen capaz en zonas totalmente no visibles, qué sé yo, debajo de una pollera. Por eso también ahora se usa también la ropa oversize, ¿no? Que tapa todo. Y bueno, es algo también a tener en cuenta cuando hay ciertas cuestiones que son propias de la adolescencia, pero capaz uno como profesional, ¿no? sí, y también, bueno, más allá de la conducta Mm, y de la intencionalidad, como decíamos hoy, hay que evaluar que igual es o sea, las autolesiones son conductas que ponen en riesgo al mm, adolescente, entonces no hay que minimizarlas y hay que ocuparse, bueno, pidiendo ayuda y consultando. mm. Que a veces esas autolesiones pueden salir mal, ¿no? Puede ser una pavada y bueno, puede ser un desenlace más trágico. Bueno, y hay un comentario en relación a las derivaciones con psiquiatría y psicología, eh, que bueno, dice no concretado por razones económicas, pero también sabemos que en el ámbito público hay una situación difícil donde hay una lista de espera enorme, así que bueno, de eso también es algo que escuchamos día a día. Sí, quizás ahí pueden acceder a guardia también como para que haya una escucha, que no quede sin escuchar eso, ¿no? Aunque sea una primera consulta para descartar un riesgo inmediato. Exacto, sí, sí, no quedarse esperando, sino, sí, ir a guardia. El único comentario que quería hacer un poco es, eh, me acuerdo el primer flyer que nosotros hicimos, eh, el tema era, con los adolescentes, era escuchar. Es decir, que los profesionales que atienden adolescentes, la palabra es escuchar. Y creo que alguien puso alguna vez, somos especialistas en escuchar. Y yo creo que con el correr de los años, cada vez se escucha menos. Y yo creo que una característica fundamental de todas estas cosas, no solamente del suicidio, que es una situación extrema, sino en la cosa cotidiana, del sufrimiento de los pacientes, de la cosa afectiva, de lo que sienten, de lo que piensan, es como no, si no hubiera tiempo, digamos, para escuchar qué le pasa. Y yo creo que con el solo hecho de escuchar, muchas de estas situaciones pueden ayudar mucho al paciente. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y como enseñanza para los profesionales de la salud que atienden adolescentes especialmente, también con los adultos, ¿vale? Pero especialmente con los adolescentes donde ellos sienten que no son escuchados. eh, y eso me parece que es un dato muy importante. Cuando uno habla con los padres o con los adolescentes, la conclusión final es que no los escuchan, ¿no? Yo creo que ese es un dato que hay que tener relevante, como presente siempre, ¿no? Y nosotros alguna vez tuvimos una revista en ADO que se llamaba Revelados,
donde usamos todas las palabras, de ahí surgió hados también, y era no escuchados, no valorizados. Hay un montón de palabras que terminan en hados que corresponden, no sé, no voy a decir maltrato, pero de desconocimiento de lo que le pasa a un adolescente. Es gravísimo no escuchar al adolescente. La consulta será muy bueno de poder palpar el hígado, escuchar el corazón, que eso hay que hacerlo, pero hay una parte que no está incluida y creo que tiene que ver con nuestro sistema de salud, no solo en Argentina, sino en muchos lados donde no hay tiempo de escuchar, donde las consultas son 10 minutos y ya está, se acabó, digamos, resuelven, y en general se resuelve mal, recetando un antibiótico cuando en realidad lo que necesitaba era alguien que lo escuche. Yo creo que sería bueno que los que estamos en un tema donde atendemos a adolescentes, tener presente que la escucha es muy importante. Es tan importante como el detectar cualquier patología orgánica. Así que yo quiero reiterar eso porque un poco la filosofía nuestra de ADOS es, tienen que ser escuchados. No, nada Estoy de más. acuerdo. Y sí, creo que es importante ver la consulta médica, o sea, como así sea un pediatra o quien sea que esté atendiendo a un niño o un adolescente, ver esa consulta como una oportunidad para que pueda expresar lo que le pasa, porque tal cual, quizás va por un dolor de panza, pero en realidad es que está atravesando una angustia tremenda y no lo puede hablar con alguien en su casa y bueno, y quizás es el momento donde lo puede manifestar con un profesional de la salud. eh, Así que sí, está bueno como poder pensarlo de que es un momento donde pueden expresar lo que les pasa, ¿no? También es importante saber tocar la panza, ¿eh? No quiero desmerecer una cosa con respecto a otra. Digo, porque hay mucha gente que no son psicólogos ni psiquiatras, son pediatras que hacen de psicólogos y que en realidad todo se interpreta, digamos, desde el punto de vista emocional, cuando las cosas orgánicas existen. Y yo creo que eso hay que alcanzar el equilibrio de poder hacer las dos cosas. Ver la cosa emocional, ver la cosa orgánica, y no, pasa que la cosa emocional es bastante desmerecida por los médicos en general. Me hago cargo. Sí, sí, tal cual. Yo me acuerdo que rindiendo un final en psicología decía se observa, y me acuerdo que el docente me dijo, bueno, también se escucha, ¿no? Porque es mucho de la mirada, pero también tiene que haber algo en relación al oído, ¿no? Y muchas veces nosotros los pacientes que tenemos, que bueno, consultan por diversos servicios, nos hacen muchas evoluciones en relación a su experiencia con pediatras y muchas veces marcan cuando son escuchados la importancia que tienen. Eso es muy notorio y genera buen vínculo luego para después a futuras consultas, ¿no? También. Yo les agradezco mucho, yo aprendí mucho. Había cosas en las que no había pensado con respecto al suicidio y que me dejan bastante más clarificado con respecto a qué camino seguir para poder detectar a alguien que está en riesgo, no solamente del suicidio, sino de situaciones emocionales muy negativas que le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Y cada vez más, desgraciadamente. Bueno, pero no seamos pesimistas, hagamos lo que podamos, ¿está bien? Agradecer a los expositores y a todos los presentes participantes. Espero que les haya sido de utilidad. Así que bueno, si no hay más preguntas, comentarios, quejas, podemos ir cerrando. No sé si quieren cerrarlo los presentadores. Bueno, agradecerles a ustedes por brindarnos la posibilidad de hablar de este tema. Justamente, como le decimos a los cuidadores, hablarlo, ese primer paso a prevenirlo, también nosotros poder comunicárselo a otras personas es un grano de arena que podemos hacer. Y bueno, me parece que lo que hacemos nosotros capaz es en la etapa final y hay muchos pasos previos que podemos rever para que nos lleguemos a ese punto. Así que bueno, nada, gracias. No, gracias por el espacio. Intentamos que sí, que haya sido clara y intentamos hacerla bastante básica como para que se entienda. Así que bueno, gracias por el espacio. Bueno, gracias a todos. Cerramos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Chao. gracias.